Continuamos con Contraviento y Marea. Tu compañía. Ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las de... Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contraviento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar a través de la web www.radioyambae.com. Con el mismo ánimo que Kat Jasper, Martin Buber y Jürgen Habermas, Svetan Todorov nos ha hablado del hombre dialógico. Es cierto que la soledad cuenta con sus innegables virtudes, fundamentalmente para los ejercicios reflexivos. Se celebra que una persona no esté siendo fastidiada por otra. Sin embargo, con el propósito de satisfacer distintas necesidades elementales, tanto materiales cuanto afectivas, es imprescindible la relación con los demás. Esto no significa, desde luego, que tales vínculos estén exentos de conflictos, porque se pueden presentar situaciones en las cuales nuestras determinaciones se topen con la oposición del prójimo. Esta situación vuelve necesario conversar en diferentes ámbitos sobre la tolerancia, una idea que ha sido objeto de diferentes discusiones, numerosos debates y por supuesto tiene también cabida aquí en Contraviento y Marea. Con este propósito nos acompañan dos intelectuales en Contraviento y Marea para reflexionar sobre la tolerancia y por supuesto tendrán ellos opiniones que a ustedes les resulten beneficiosas a fin de fondear esta cuestión y obtener algunas conclusiones que sean prácticamente positivas, al menos es nuestra pretensión. Muy buenos días, Luis Cristian Rivas Salazar, abogado, filósofo, columnista de opinión, autor de libros y naturalmente alguien cuyos juicios en torno a la tolerancia son dignos de ser tomados en cuenta. Buenos días, estimado Enrique, un saludo muy afectuoso para todas las personas que amablemente nos escuchan. Buenos días, Andrés Canseco, también un hombre ligado al campo de la filosofía, la política, la literatura. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Contraviento y Marea. Muy buenos días, Enrique, un placer. Igualmente a todas las personas que nos escuchan, muy buena mañana de jueves. Finalmente, ya que está otra vez en Santa Cruz, Jorge Roberto Márquez Merurdia, quien es politólogo, columnista de opinión y alguien que tiene una presencia frecuente y provechosa en esta radio oriental. Buenos días, Enrique, Mauricio, Freddy y a toda tu audiencia. Un gusto estar de nuevo acá en Contraviento y Marea. Tal como lo evidencian las reflexiones de Voltaire y Locke, el concepto de tolerancia ha estado marcado profundamente por la religión. Es absolutamente claro que se puede reflexionar sobre la tolerancia desde otras perspectivas, pero uno cede en principio a la tentación de subrayar esos vínculos, tolerancia y religión, tratando de encontrar algunos argumentos que permitan sustentar su aprecio y defender la vigencia que pueda tener en distintas sociedades, ya que independientemente de que todas las religiones hablen de amor, Andrés, está claro que a lo largo de la historia se ha recurrido también a la violencia. Sí, la idea de las concepciones del mundo, las cosmovisiones y las percepciones que se tiene de la realidad están primigeniamente desarrolladas y entendidas desde un punto de vista moral impartido por la religión, por diferentes razones, ¿no? Diferentes razones históricas, las razones de educación y demás son las primeras que hacen que se entienda el mundo de esta manera. Dada la pluralidad del universo, o mejor dicho del planeta, estas visiones no son las mismas. Existen diferentes posiciones, diferentes concepciones de la moral y de la vida misma en base a a principios religiosos. ¿Qué pasa? Que además de ser plurales y variados, estas concepciones muchas veces se encuentran entre sí, colisionan entre sí, así como los intereses humanos, así también los conceptos morales religiosos y las prácticas llevadas por instituciones de este tipo colisionan entre sí. Nosotros entendemos la idea de la tolerancia, bien señalabas a Voltaire, como la idea de que un individuo puede desarrollar sus creencias, su fe, o la ausencia de esa fe, sin ser perturbado por instituciones eclesiásticas o de poder.
En el caso de la época de Voltaire y lo que venía un poco antes de él, se entiende que había mayor fuerza porque el Estado estaba unido a la Iglesia, contaba con poder, las normas religiosas eran respaldadas y mejor dicho, estaban casadas con las normas legales y con las normas del Estado. Entonces esto hacía que la ejecución, el control sobre aquellas personas que se saliesen de estas normas, de estos marcos, de estos cuadros, sean perseguidas, sean atacadas, sean insultadas o directamente sean condenadas de ciertas maneras. Nosotros ahora vivimos, y eso lo señala bien Sabater justamente cuando habla de Voltaire, en un mundo en que hablamos de tolerancia, hablamos de pluralidad de religiones, hablamos de ateos como algo normal, donde no se les toma mucha relevancia porque asumimos que es algo que siempre ha existido. Por eso inclusive dice Sabater, no se le da suficiente valor a Voltaire, porque si nosotros nos trasladamos a esa época, antes de la Revolución Francesa, donde él componía sus textos, donde él defendía la idea de la tolerancia, donde él decía que la Iglesia debería hacerse a un lado, donde no debería meterse en la vida de las personas, vamos a encontrarnos que ese ambiente sí era complicado. Ahí sí se ponía complicado, se ponía difícil, era muy duro para los pensadores y para las personas defender estas ideas. Las ideas de tolerancia que tienen que ver con la libertad religiosa también y con la libertad de acción, era mucho más, valga la palabra, mucho más revolucionario, entre comillas, decirlo de esa manera como lo hacía en su época Voltaire. Luis Cristian, sea en la religión o cualquier otro campo, los hombres se topan con preguntas que no pueden ser contestadas de manera plena y definitiva. Esto denota una limitación que podría desalentarnos, pero también provocarnos con el propósito de llegar a un verdadero progreso intelectual. Lo subrayo porque cuando se habla de tolerancia se debe recordar las limitaciones del conocimiento humano y además la condición falible que tiene toda persona. Ambos conceptos son elementales a fin de notar por qué se debe hablar de tolerancia y cuáles son esas razones que nos permiten entenderla. Sí, es muy importante lo que dice sobre los límites, porque hoy día, y a propósito de este tema, es un día conmemorativo, es un día de festejo para muchas personas como yo, porque hoy día estamos recordando el nacimiento de Karl Popper, un filósofo austriaco muy importante que ha tomado este tema, ¿no? Estamos festejando esto y a propósito, porque él más o menos en su libro La sociedad abierta y sus enemigos habla sobre los límites del poder, ¿no? La sociedad abierta es una sociedad democrática y liberal que limita primero el poder. No puede haber un poder ilimitado, no puede haber autoritarismo, no puede haber totalitarismo, porque eso corresponde al orden de la sociedad cerrada. Y en una parte de este libro, importante libro, nos habla sobre ciertos límites, nos habla de ciertas paradojas que él dice, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la paradoja de la libertad. ¿Qué es la paradoja de la libertad? No puede existir una libertad ilimitada, dice Popper, porque cuando existe una libertad ilimitada estamos degenerando en el libertinaje. ¿Qué significa eso? En forma sencilla. Por ejemplo, cuando yo digo que mis puños tienen toda la libertad del mundo y yo muevo mis puños y chocan contra la cara o el rostro de otra persona, eso no es libertad, eso es libertinaje y daña y anula la libertad de otra persona. Es decir, la libertad tiene que ir de la mano de la responsabilidad, no puede haber libertad ilimitada. Esa es la paradoja de la libertad. Luego está la paradoja de la democracia. ¿Qué es la paradoja de la democracia? Si nosotros tomamos la democracia como algo meramente cuantitativo, es decir, la democracia como el gobierno de la mayoría, dice Popper, podría ser que la mayoría decida que entre al gobierno un dictador. Entonces se anula la misma democracia cuando se elige a un dictador, cuando se toma la democracia como algo meramente cuantitativo de voto, de conteo de votos. Entonces ahí se anula la democracia. No, la democracia tampoco puede ser completamente ilimitada y irresponsable. Esa es la paradoja de la democracia. Y luego nos habla de lo que estamos tocando en este tema, la paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia dice que para resguardarle esa sociedad abierta de la libertad y de la democracia, tiene que defenderse la tolerancia. Y en el orden de defender a la tolerancia, no se puede tolerar a los intolerantes, nos dice. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en orden de la tolerancia,
hoy en día nuestra sociedad acepta demasiadas cosas que luego podemos ejemplificar. Y esto hay que remarcarlo muy claramente. La tolerancia es una institución y es una tradición que se ha forjado en la civilización occidental, ¿no? Y nos dice Popper, por ejemplo, que es algo que viene desde los filósofos griegos, que ellos han empezado a argumentar racionalmente, la argumentación racional. Ha habido una escuela que se ha confrontado con otra escuela, han habido personas que, siendo filósofos, han empezado a debatir sus ideas racionales con teorías. Ahí está Anaxímenes, que habla sobre el orden natural, y a partir de esa tradición que se ha forjado en Occidente de argumentar racionalmente las ideas, es decir, hablar las ideas en forma lógica y confrontarlas con la realidad y la experiencia, esta tradición surge en la civilización occidental, algo que tal vez no ha sucedido poco a poco, no está sucediendo en otras civilizaciones, por ejemplo la oriental, en ciertos lugares fundamentalistas, islámicos, donde no se argumenta racionalmente, sino lo que se busca es eliminar las ideas del otro, eliminando a la persona que porta esas ideas. Y eso es algo muy importante, porque mientras en el orden de la civilización occidental se busca luchar contra las ideas contrarias, pero argumentando con teorías, argumentando racionalmente y debatiendo de una manera agresiva o burlona, o ya sea lógica y racional, en otras sociedades nos dicen que el que piensa diferente directamente tiene que morir. Entonces, esa es la situación. Y ahora, ¿cuál es el problema que surge en esta sociedad occidental? Mientras se tacha de intolerante, por ejemplo, a los que debaten en contra de la ideología de género, en contra de ciertas reivindicaciones homosexuales, pero lo hacen de una manera de ideas y de argumentación racional, se permite, por ejemplo, que en estas sociedades, sobre todo en la europea, que se hable y que se enseñe ideas del Islam, por ejemplo, que están en contra de la sociedad abierta, es decir, ideas que propagan el uso de los puños y de las armas. Entonces, eso, por ejemplo, también lo analiza Giovanni Sartori en base a las ideas de Popper. ¿Por qué esta sociedad tiene que tolerar esa intolerancia? ¿Por qué tiene que abrir las puertas y abrir los brazos a personas que son intolerantes y aceptar que en sus sociedades se esté hablando de esta situación en forma de utilizar el secuestro, la violación y los asesinatos, y lo que estamos viendo todos los días, el terrorismo en nombre de una religión, ¿no? Atacamos las ideas de la religión católica, que son obviamente ya parte de la civilización occidental, parte de la cultura grecorromana, pero la tradición judío-cristiana, pero aceptamos en nuestras sociedades que se enseñen ciertas religiones que están en contra de nuestras propias tradiciones. Entonces, ahí está Sartori y ahí está Popper, que nos dicen no debemos tolerar a los intolerantes, más bien debemos defender la sociedad abierta, debemos defender la tolerancia y más bien penalizar o castigar ese tipo de enseñanzas que nos llevan solamente a situaciones de violencia. Un apunte más sobre la tolerancia religiosa, después seguimos explotando sus otras facetas, Jorge Roberto. Como es sabido, Roma fue grandiosa, entre otras cosas, por consentir la vigencia de diversos ritos y cultos. Las cargas más importantes eran entonces impuestas y tenían relevancia desde el punto de vista político, incluso bélico. Por supuesto, a lo largo de la historia hubo sitio para grandes adelantos, lo destacaba Andrés con la secularización, pero también han existido estancamientos y, cómo no, retrocesos. El hecho de que se hable hoy de un Estado islámico evidencia claramente de que ningún progreso está seguro y que su avance, a veces vertiginoso, en otras ocasiones despacioso, podría ser paralizado y conducirnos a épocas que uno creía superadas, al menos desde el punto de vista cultural. Tiene razón, Enrique, hablar de la tolerancia es un tema muy importante, ya que básicamente no solamente es aceptar lo que piense el otro y sus creencias, por ejemplo, sino que no hay un poder que vaya a cambiar estas ideas.
Kymlinka tiene un texto muy interesante sobre multiculturalismo a partir de una propuesta liberal donde la tolerancia juega un papel importante. Es de las sociedades libres tienen que tener la capacidad de aceptar al otro desde su forma de pensar o desde su punto de vista religioso. El Estado y una sociedad no pueden obligar a los individuos a que cambien los pensamientos que tienen, pero sí para un manejo social, respetar estas creencias que tienen sin subir el tono y tratando, bueno, de que no haya una lucha por la hegemonía de pensamiento, religión y demás. Lamentablemente, con la globalización ocurre un gran problema porque las identidades se van perdiendo. Un mundo globalizado requiere un mundo más homogéneo, más parecido, y es ahí, como explica Anthony Giddens, que empiezan a nacer los fundamentalismos, y los fundamentalismos, en todo caso, llegarían a ser personas que se creen dueños de una tradición. Estos ejemplos de fundamentalismo al extremo son el caso del Estado Islámico, donde al creerse dueños de una interpretación desde el punto de vista religioso, se ven con el derecho de hacer lo que creen conveniente para sacar la perversión del mundo. Entonces, en el mundo globalizado, el problema de haber perdido las identidades, porque el mundo de la información es muy grande, hace que nazcan estos pequeños grupos, los cuales van a recurrir a cualquier medio para mantener cualquier tipo de tradición, religión, etcétera, etcétera, y obviamente choca con esta idea de una sociedad libre de la tolerancia. La tolerancia, aquella actitud de la persona que respeta opiniones, ideas, actitudes, pensamientos de los demás, aunque no se coincidan con las propias. Existen diferentes ámbitos y ya hemos podido hablar un poco de la tolerancia en el ámbito religioso. Pero, ¿qué es la tolerancia en el ámbito de la política, Andrés? Aunque suene muy distinto, guarda mucha relación, muchas similitudes, la tolerancia en el campo de la política y la religión. Ambos tienen que ver con lo difícil que es mantenerla, porque en ambos casos hay ese apego, ese furor, ese fuego interno que hace que las personas se encolericen cuando se ofende su creencia religiosa o su ideología política. Bien dicen, la religión es una forma de política, la política es una forma de religión. Porque si tú entiendes, por ejemplo, una cosa es que yo crea o no crea en algo, eso puede ser, bueno, ya en el mundo occidental puede ser tomado como algo de mi vida privada, no le debe importar al Estado y tampoco debe importar al vecino, porque eso es algo mío, salvo que algún predicador se acerque en la plaza y cuestione tu fe o que te quiera convencer de unirse a alguna secta o alguna religión. No importa, son cosas que pasan que están dentro de la intimidad de la persona. Pero en la política volvemos al hecho de que no, porque son cuestiones públicas, son cuestiones que atañen a la convivencia, a las relaciones entre las personas. Así, por ejemplo, un individuo que promueva ideas de intolerancia o acciones de intolerancia ya tiene otra connotación, ya se convierte, digamos, en un peligro, puede ser potencial, pero sí en un sujeto que tiene que ser analizado. Ahora, también este tema de la tolerancia en ambos casos juega mucho con las susceptibilidades. Todo el mundo anda susceptible también y no se puede ya. Llegamos a un mundo en el que chocamos también contra lo políticamente incorrecto y no se puede criticar, porque ahora también se considera intolerante la crítica. Ese es un problema, un exceso de los niveles de tolerancia. Por ejemplo, nosotros entendemos la tolerancia como el derecho a que las personas piensen y actúen. Perfecto, pero eso no quiere decir que estén libres de ser analizadas, de ser juzgadas. O será crítico. Claro, o directamente para eso nos encerramos todos y no estamos aquí en la radio dialogando. Justamente Ayn Rand manifiesta esto y dice, muchos proclaman, cuando habla y escribe ella, que nadie tiene el derecho a juzgar. Pero eso es mentira, dice ella. Más bien tiene que proclamarse el derecho a juzgar. ¿Por qué? Porque el día de mañana nuestros actos también van a ser juzgados y nosotros no podemos entregar un cheque en blanco para quedar libres de cualquier análisis o de cualquier situación. Es así que en este tema de las ideologías, en el tema político, en el tema de las autoridades,
No puede llevarse esa tolerancia al extremo, ¿no? Además, entendamos otra cosa, puede haber un partido político, puede haber un movimiento social y que yo lo critique, que yo pulverice sus ideas o hasta que me burle de ellos, no es intolerancia. Ojo, ¿no? Eso no es intolerancia. Intolerancia sería que yo sea un individuo violento, que agarre, que no los deje proclamar, que no los deje marchar, o que no... que arda a sus oficinas. Por ejemplo, más o menos, eso es intolerancia. Si nos traspolamos a esta realidad boliviana, se supone que el transcurso de la historia y en ese proceso evolutivo el ser humano ha ido creciendo tanto en pensamiento como en diferentes ámbitos. ¿Somos más o menos intolerantes respecto a la posición política del otro en Bolivia o vivimos en la descalificación por el pensar diferente? A ver, es muy importante la pregunta que me haces, estimado Mauricio, porque debemos preguntarnos quién es tolerante y quién no es intolerante. Y un criterio para demarcar este aspecto de ver a quién se puede calificar tolerante y no intolerante es la situación de la violencia, el uso de la violencia. Por ejemplo, dice Popper que lo bueno de esta civilización ha sido que hemos aprendido que nuestras ideas deben luchar entre sí. Las ideas como ideas deben luchar para que en una suerte de quién es la que sobrevive en una situación evolutiva, solo queden las ideas más fuertes o las ideas que se adaptan o las ideas que tienen verosimilitud o se acercan más a la verdad. Ahora, ¿quién sería el intolerante? ¿Quién, en vez de argumentar las ideas, ya sean políticas, religiosas, científicas, en vez de argumentar de forma racional, es decir, en vez de explicar en forma de teorías o hipótesis o de una forma racional, como por ejemplo en el caso de la religión y en la religión católica, grandes filósofos como San Agustín y Santo Tomás han tratado de racionalizar y de volver lógica algo que era argumentos teológicos, es decir, ese aspecto de volver lo religioso en teorías argumentativas y racionales, es un esfuerzo, pero quienes no podrían llamarse, digamos, o quienes le llamaríamos intolerantes, son quienes quieren imponer esas ideas a raíz de puños y armas. Quienes dicen, por ejemplo, que esta idea tiene que llegar al gobierno mediante homicidios, muertes, persecuciones, violaciones y terrorismo, esas personas son intolerantes. Es decir, si mañana vemos que hay personas que están marchando por la familia, por ejemplo, y dicen y lo quieren debatir eso de forma argumentativa y racional, no son intolerantes. Pero quienes dicen mañana queremos llegar al socialismo y quieren llegar mediante el uso de las armas y quieren imponer esa idea a la fuerza mediante puños y armas, esas sí serían intolerantes. Entonces, ese es un criterio para demarcar y la persona que me está escuchando podría decir quiénes pueden ser calificados de intolerantes y quiénes no. ¿No? El uso de los puños y de las armas para imponer una idea es un criterio de demarcación entre lo que puede ser llamado todavía argumentación racional y lo que podría ser llamado intolerancia. Y obviamente no podríamos tolerar a esos intolerantes. Entonces, viendo a nuestra realidad, podríamos decir que si el gobierno quiere imponer sus ideas mediante el uso de la fuerza sin tratar todavía de lograr una argumentación racional y use las armas y la violencia y la muerte, podríamos decir que esas ideas que son impuestas de esa manera son ideas intolerantes, son ideas que la sociedad abierta no puede aceptar, son ideas que no están de acuerdo con la democracia, son ideas que no están de acuerdo con la libertad, son ideas autoritarias, totalitarias, ya sea en el orden político, en el orden religioso. Es ese tal vez el criterio, Mauricio, ¿no? El uso de la violencia, el uso de los puños, el uso de las armas para ver si esas ideas son intolerantes, si esa persona es intolerante o solamente quiere exponer su idea y a partir de esa idea debatir, argumentar racionalmente. Enrique iniciaba el debate haciendo referencia a Voltaire y afirmaba: no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. En tal sentido, si nos traspolamos al ámbito mundial, ¿qué tanto hemos evolucionado? De estas latitudes se pronuncian discursos incendiarios contra el capitalismo, contra el imperio. ¿Hemos evolucionado algo? Bueno, en el ámbito mundial hay que tomar en cuenta que uno de los claros ejemplos de tolerancia desde el nivel multicultural
lo ha hecho el Reino Unido, ¿no? Al tener dentro de su sociedad personas de diversas partes del mundo, desde árabes, hindús, asiáticos, donde la sociedad como tal y el gobierno como tal los ha aceptado con sus usos y costumbres y demás, no les ha impuesto absolutamente nada, porque eso, sus creencias y su forma de vida básicamente son un ámbito individual, donde en una sociedad libre el gobierno no tiene derecho a meterse y no podría decir por qué, para qué, o deben cambiar si quieren vivir aquí y demás. Ahora, en América Latina, Bolivia es el caso, hemos redescubierto el multiculturalismo y hemos redescubierto la tolerancia y creemos ingenuamente que somos los inventores de un nuevo sistema a nivel mundial, que somos el ejemplo del mundo, cuando ya sea el Reino Unido o los Estados Unidos, que es un país formado por inmigrantes, han sabido manejar esto de la idea de la multiculturalidad y de la tolerancia de maneras más interesantes. Obviamente ha habido un avance, sin embargo ha habido una especie de retroceso. Como mencionaba al principio de mi intervención, el mundo globalizado necesita que ser un mundo un poco más homogéneo, y aquí nacen los fundamentalismos en defensa de tradiciones. Un ejemplo claro es al señor Donald Trump, candidato por los republicanos en los Estados Unidos, que aprovechando el descontento que se ha formado en una sociedad a partir de un exceso, llamémoslo exceso de tolerancia. Hay que recordar que Eric Hobsbawm mencionaba que estamos viviendo en un mundo tan tolerante que hemos empezado a aceptar lo intolerable como tal. ¿Y a qué me refiero con esto y estos sectores a los cuales Trump ha cautivado? Hay que tomar en cuenta que las sociedades latinoamericanas tienen un gran amor por hacer grandes fiestas, ocupar las calles, ensuciar todo y beber mucho, mucho alcohol. En el caso boliviano, Alcides Árguedas tiene un libro que se llama Pueblo Enfermo, donde en el capítulo 11, si no me equivoco, menciona el porqué del nombre del texto y por el amor al alcohol que le tiene la sociedad boliviana, ¿no? Para todo y para nada, una farra siempre nos va a caer exageradamente bien. Y lamentablemente la comunidad latina en los Estados Unidos, por tener un ejemplo relativamente cercano, ha empezado a elevar sus tradiciones a tal extremo de que, y tal punto de que hay gente en los Estados Unidos de la comunidad boliviana que salen a bailar a carnaval, a cerrar calles, como estamos acostumbrados y habituados acá. Obviamente al principio para el ciudadano norteamericano esto era una actitud incluso interesante y curiosa, porque eran al principio grupos minoritarios. Lamentablemente, al haber aumentado la inmigración a los Estados Unidos, los grupos se van volviendo más grandes y estos grupos se olvidan de que hay ciudadanos que posiblemente quieren dormir un fin de semana o que quieren ir a cierto lugar por cierta calle y se ven con el derecho de cerrarla para hacer su fiesta tradicional, olvidándose de la gente que los rodea, y posiblemente esa tolerancia que al principio incluso era un acto pintoresco se vuelve algo más negro, a tal punto de que Trump haya sido elegido candidato por los republicanos y quiera construir un muro entre México y los Estados Unidos. Bueno, convengamos sí que en el fenómeno de Trump hay otras causas que son también importantes para entender lo que está ocurriendo y que permiten efectuar algunas precisiones, lanzando también predicciones en torno a lo que sucederá en Estados Unidos. Comenzamos hablando sobre la tolerancia religiosa, después procuramos circunscribirnos al universo siempre sombrío de la política, y conviene resaltar también la importancia de la tolerancia en materia de las ideas, lo destacaba también Luis Cristian, porque es indispensable hablar también en ese ámbito con la inquebrantable pasión por la libertad que puede caracterizarnos. Resalto esto porque resulta que en ese terreno hay posiciones divididas. Ustedes recordarán que hace algunos meses se anunció que ya era legalmente posible lanzar nuevas ediciones del famoso libro de Adolf Hitler, Mi lucha.
Pues bien, esto generó debates de diversa categoría, pues hay algunos individuos que consideran inaceptable la simple posibilidad de difundir esos planteamientos. Mientras tanto, existen otros autores, sería la línea seguida por Jean-François Revel, para quienes dar a conocer tales planteamientos, incluso manifiestos contemporáneos que pueden ser lanzados por desquiciados seguidores en el siglo XXI del nacionalsocialismo, del fascismo o del estalinismo o cualquier expresión del comunismo, servirían con el objetivo de que las personas pudieran tomar conocimiento de cuáles son aquellos planteamientos que han resultado calamitosos en distintos lugares del planeta. Se plantea entonces esa discusión acerca si se debe ejercer una suerte de censura, limitar por lo tanto la circulación de algunos libros que pueden ser absolutamente tendenciosos, difamatorios, piensen en los protocolos de los sabios de Sion, o si por el contrario jamás tendría que consentirse la posibilidad de vetar la edición de esos volúmenes. Andrés. En el tema de las ideas, la publicación de textos, el debate público y demás, es donde mayor importancia debe centrarse al tema de esa apertura que se llama tolerancia. O al menos esa es mi opinión. Si tú tomas ese ejemplo, por ejemplo, de mi lucha, tú vas a tener la idea de una censura, porque eso es, una censura, pero amparada en motivos nobles, en motivos de paz, en motivos en ese tipo de justificaciones, que de repente puede sonar noble, puede sonar hasta bonito, pero que justamente abre la puerta a que el día de mañana cualquier texto, o cualquier idea, o cualquier posición sea también víctima de censura. Ninguna censura se hace argumentando motivos malos. Todo el mundo le encuentra alguna justificación. El orden, la paz social, la comunidad, cualquier otra patraña, o las emociones, o Dios, o cualquier otra cosa. Siempre se encuentra ese tipo de justificaciones. Entonces, debe existir justamente esa total libertad. Se habla de una sociedad abierta, de un mundo libre. Bueno, entonces, cuando algo es libre, cuando estamos en un mundo libre, esas ideas y esas posiciones deben someterse a prueba, deben someterse a un debate. Esto que hacemos acá, ninguno de nosotros piensa igual que el otro, pero se supone que hay esa apertura. O mejor dicho, debería notarse, y es una de las carencias que existe en la sociedad boliviana, en los campos universitarios, por ejemplo. Ya sea porque las universidades están impregnadas de una corriente ideológica, o peor aún, que no existe ni siquiera la participación en cuanto a cuestiones políticas o una preocupación ideológica, hace que no exista ese debate. Ya hemos hablado, y tú, Enrique, has escrito inclusive al respecto. Las universidades son lugares donde se enseña que A, B, C, D, y que los temas y punto, y se deja de lado cuestiones importantes que también hacen la convivencia, sobre todo en algunas áreas del conocimiento. Entonces, ese que debería ser un lugar para el debate, para la apertura, termina siendo un lugar donde no se hace, y justamente no es casual que tengamos universitarios intolerantes que prefieren quemar y tomar las instalaciones antes que debatir y confrontar ideas para elegir un rector. No es casual, eso es una consecuencia de ese debate. Pero retornando a lo de los textos, es complicado ponerse en el punto de vista de la tolerancia y de las ideas, porque nadie pues cede completamente sus pasiones. Es difícil. Uno puede afirmar que es racional, que yo permito que todos digan lo que quieran libremente, pero en el fondo, peor si uno vive con pasión por las ideas, se siente tocado cuando alguien, o trastocado, mejor dicho, cuando alguien ofende a un pensador que le gusta o a una ideología que le parece mejor. Pero justamente ahí está lo divertido del asunto, entre comillas, dar la posición, a confrontar, a debatir, no solamente a vencer, sino a convencer, como decía Unamuno. Según parece, por lo tanto, cualquier tema podría ser planteado sin que esto genere discusiones en torno a la posibilidad de que se vete tal opción. La libre circulación de ideas tendría que ser una condición indispensable para que todos podamos asegurar que tenemos una convivencia más o menos civilizada y digna de ser defendida. Sin embargo, Luis Cristian, existirá la posición de alguien que sostenga no solo la necesidad
de poner en circulación el libro de Adolf Hitler, o si ustedes quieren las obras completas de Benito Mussolini, porque escribió muchísimo más que Hitler y hasta con mayor solvencia de algunos tiranuelos de Latinoamérica. Pero esas personas podrían indicar por qué no nos permiten competir en las elecciones para determinar democráticamente si es que la sociedad no se decanta por instaurar un régimen totalitario. Finalmente será una noble decisión del soberano y son ellos quienes toman la última palabra. Ahí entonces nos topamos con que en el ámbito de las ideas puede ser perfectamente discutida cualquier tesis, pero ya en cuanto a la organización real del poder habrá ciertas limitaciones que restringen la participación, por ejemplo, de un grupo terrorista en elecciones para instaurar un régimen signado por el pavor. Sí, es claro, es muy interesante, ¿no? Porque no podríamos prohibir esas obras, Mi Lucha y esas obras fascistas, etcétera. O el Manifiesto Comunista, el Manifiesto que tanto Comunista, problema ha causado al mundo. Más bien tuviéramos que leerlas de manera crítica. Y ahí están, por ejemplo, las paradojas, ¿no? De las que dije, las paradojas de la libertad, la paradoja de la democracia, la paradoja de la tolerancia, ¿no? Y obviamente todo esto es un bagaje de la civilización occidental, está en el orden de la tradición que tenemos como sociedad occidental y todo lo que viene con respecto a las ideas, la argumentación racional, la tolerancia, la democracia, la libertad, todo que está de la mano y es todo una institución que nos han heredado y que hemos ido evolucionando, son instituciones que nadie nos ha impuesto como civilización occidental, sino que poco a poco se han ido descubriendo. Y es algo que debemos defender y es algo que debemos hablar. Y esto es algo muy peligroso porque en las universidades hoy en día ya no se habla de la civilización occidental como cultura, sino ya se habla de culturas, como si existieran diferentes culturas diferentes a lo que es la civilización occidental. Ahora bien, y esto es peligroso porque estamos dejando toda esa tradición, toda la tradición de los antepasados, el descubrimiento de los grecorromanos, la tradición judeocristiana, por la situación del relativismo. Hay autores que dicen, por ejemplo, que en la Universidad Norteamericana se deja de estudiar toda esa tradición, toda esa cultura, toda esa evolución, que se llama civilización occidental, se ha dejado de estudiar toda esa historia para ver investigaciones, por ejemplo, de qué manera Lady Gaga influye en los homosexuales, digamos, y estamos dejando toda esa tradición, todo ese legado de democracia, de libertad, de tolerancia, que es algo que nos caracterizaba por este tipo de situaciones, por este tipo de estudios que nos llevan a preguntarnos hoy en día quién es tolerante y quién no es intolerante. Se califica de intolerante a personas, por ejemplo, que cuestionan ciertas cosas del homosexualismo y de la ideología de género, cuando eso no debe ser así, porque esas personas están argumentando de manera racional, pero no se acepta. No todos argumentan. Ya no todos argumentan. Y no todos pero lo hacen de manera pacífica tampoco. Por eso mismo, hay que delimitar, y el hecho mismo de que en esta sociedad tengamos que ver que esas discusiones se realicen de manera racional, por ejemplo, y que no se haga el uso del puño y de las armas, es algo de nuestra tradición, es algo de la cultura occidental que debemos defender, y todo su legado y evolución. No tenemos por qué inventar o imponer de parte del Estado estas otras situaciones, yo creo, ¿no? Y no calificar de intolerante a quien está utilizando argumentos racionales o está debatiendo con argumentos e ideas. Más allá de los argumentos racionales, ¿qué pasa y qué tan peligroso podría ser si se judicializa el pensar diferente? Bueno, de hecho, se ha hecho algo parecido con las leyes de Nuremberg, ¿no? Donde te vas directamente contra una raza que se supone que era inferior, que eran los judíos, y es una atrocidad de los nazis. Lo mismo ha pasado en la Unión Soviética. Todo aquel que no pensaba en el bien de la Unión Soviética, la revolución y el todopoderoso Josecito Stalin, pues básicamente estaba muerto, era un traidor. Pero un tema que creo que es importante, que tiene que ver con esto de la tolerancia, ya lo han mencionado Luis Cristian y Andrés, es que hay un texto muy interesante que es de Samuel Huntington, que es El choque de civilizaciones, y este nos explica que el ser humano es pues hipócrita, ¿no? Y haciendo ejemplos incluso caricaturescos, vamos a colocar un ejemplo de uno de estos soldados del Estado Islámico
que obviamente para destruir este imperio diabólico y malvado que va contra las tradiciones y lo que nos dicta el profeta y demás, tiene sus camionetas último modelo, tiene sus metralletas, armamento meramente occidental de todo aquello que odia, sabe manejar, qué sé yo, el internet, tiene su computadora, se ha adaptado a las cosas que le ha dado la modernidad, creadas dentro del mundo occidental, pero cuando llega a su casa posiblemente la trata mal a su mujer, la pega y demás. Entonces hay esa hipocresía como tal. En el caso boliviano también te habla de esta hipocresía SHF Mansilla, ¿no? Adoramos lo que pasa en el ámbito técnico, económico, en Norteamérica y en Europa Occidental, pero en el fondo los odiamos por su calidad de vida, porque son unos explotadores, colonialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitamos siempre de estos códigos binarios para ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y a veces cometemos excesos. En el caso de textos como Mi Lucha, por ejemplo, es más fácil vetarlo o censurarlo porque para las sociedades, para la masa, el hecho de entrar y reflexionar es un tema, de pensar y reflexionar es un tema muy complicado y no es algo fácil. Es muy fácil dejarse llevar por ideologías y tomarlas de manera dogmática. Los fascismos son un claro ejemplo, la Unión Soviética es un claro ejemplo. Se ha dejado de pensar, de ser racionales y de seguir un dogma a rajatabla. Luis Cristian decía que hay límites, que hay que saber manejarlos. En esto, por ejemplo, del derecho de los homosexuales y aceptarlos como tal, acá en Santa Cruz se ha llegado a un debate que no tiene sentido, y no tiene sentido porque no tiene una base racional, sino que es una base meramente dogmática, ¿no? Nos apoyamos en la religión y decimos Adán y Eva, matrimonio natural, etcétera, etcétera, y venimos con defensas que no tienen nada que ver, como que estas son leyes foráneas que se han hecho en los Estados Unidos, pensando posiblemente de que Montesquieu o Hobbes o la idea de la división de poderes o el contrato social lo ha hecho gente acá en Paurito o tal vez en Montero. Entonces hay esta hipocresía que por un lado aceptas grandes cosas del mundo globalizado como tal, pero para sentirte bien, y estos son los problemas de identidad que se causan en un mundo globalizado, te vas aferrando a esas certezas sociales cercanas y celulares que hacen que posiblemente el ser humano se sienta seguro como tal. Habría que subrayar en ese caso que también del otro lado quienes han estado propugnando la ley de identidad de género suelen invocar hasta el cansancio la libertad, pero no toman en cuenta la libertad política y la libertad económica y en otros campos donde también se debería notar su gran aprecio por ese valor, porque no dicen absolutamente nada respecto a los grandes abusos perpetrados por un régimen que reivindica el socialismo y que por supuesto no siente ninguna clase de veneración por la libertad. Así que o se tiene a la libertad como valor supremo y se trata de salvaguardar su vigencia en términos racionales, o lo contrario, también tenemos una clase de argumentación muy selectiva, circunstancial y hasta oportunista. Hemos estado conversando durante todo este tiempo acerca de la tolerancia, una cuestión inagotable, naturalmente, y con este propósito nos han acompañado Andrés Canseco. Gracias, Andrés, por estar una vez más en Contraviento y Marea. Muchas gracias, Enrique, a ti el agradecimiento. Un saludo de nuevo a todas las personas que nos han escuchado. También Luis Cristian Rivas, que ayer apareció su columna de Siempre en los Tiempos, precisamente sobre Popper y la tolerancia. Gracias, Luis Cristian, por estar en Contraviento y Marea. Muchas gracias, Enrique, Mauricio, por invitarme, y a toda la amable audiencia, muchas gracias. También gracias, Jorge Roberto, por estar una vez más en Contraviento y Marea y formar parte de estas ocurrencias que sin duda pueden resultar provechosas para algunos individuos. Más bien agradecerte, Enrique, Mauricio, Freddy y a toda tu audiencia de estar una vez más acá en Contraviento y Marea. En Contraviento y Marea todos los días disfrutamos de los deliciosos horneados únicos, puedes adquirirlo en todos los supermercados de la ciudad, están realmente exquisitos. Aquí junto a Enrique Fernández, Jorge Roberto, Andrés, Luis Cristian, estamos disfrutando de los deliciosos horneados únicos. Donde la gente